Buenas tardes para todas y todos. Para mí es un gusto saludarles en este día, a los directivos docentes, a los pares expertos que se están conectando en estos momenticos para conocer un poco más sobre la radiografía de la evaluación de Colombia Programa, todos estos progresos, hallazgos y lecciones aprendidas que hemos visto desde el 2024 que les hemos estado acompañando desde el proyecto. Nosotros, pues, como las personas que nos dedicamos a este mundo, perdón, me presento. Mi nombre es Marianela Ortiz, jefe de colegios del British Council. Estoy a cargo de todos los áreas, de todos los proyectos de pensamiento computacional acá en la entidad. Y bueno, hacemos parte, obviamente, de este gran grupo que implementa Colombia Programa en conjunto con el Ministerio TIC. Todos los que hacemos o nos dedicamos a esto de hacer e implementar políticas públicas, siempre lo hacemos con la convicción de que todo está funcionando bien, que estamos logrando como transformar las vidas y que estamos logrando cumplir esos objetivos específicos y en este caso pues en el sector educación, logrando como desarrollar esas habilidades que buscamos cuando diseñamos esos proyectos. Pero pues no hay nada como que esa convicción venga fundamentada en unos datos que muestren si efectivamente eso que nos planteamos en un inicio sí se está dando en la realidad, y es justamente de eso de lo que queremos hablar en este espacio, haciéndole una radiografía, como les contaba, a la evaluación de Colombia Programa, mostrando cuáles son esos avances tras 3 años de implementación. De lo que vamos a hablar hoy va a ser un hiper mega resumen de un informe que realiza la Universidad del Norte de Barranquilla, que es como la entidad que nos ayuda haciendo esta evaluación al proyecto. Y entonces vamos a tratar de resumir todos como estos logros en 7 específicos, 8 específicos que abordaremos a lo largo de este espacio. Desde el British Council pues somos totalmente creyentes en la evidencia, en que los datos pues nos ayudan a tomar mejores decisiones y a realizar esos ajustes que vamos viendo en el camino para lograr cumplir con los objetivos de los proyectos pues que empezamos a implementar a nivel local o a nivel nacional. Entonces voy a arrancar introduciendo al equipo de Uninorte que nos va a estar acompañando hoy. Esto es un grupo grandísimo de personas, pero hoy solo nos estarán acompañando 3. Camilo Vieira, quien es profesor asistente del Departamento de Educación de la Universidad del Norte de Barranquilla. Camilo es coordinador del Grupo de Investigación Informática Educativa, es ingeniero de sistemas con maestría en informática educativa de la Universidad EAFIT de Medellín y es doctor en Ciencias e Ingeniería Computacional de la Universidad de Purdue de Estados Unidos. Actualmente, dentro de pues, el equipo que evalúa Colombia Programa, él es el director de monitoreo y evaluación de todo el proyecto. Nos acompañará también Mariana Arboleda, ingeniera de producción y magíster en ingeniería de la Universidad de EAFIT. Mariana ha trabajado como científica de datos en múltiples proyectos y actualmente realiza sus estudios de doctorado en educación de la Universidad del Norte, en donde tuvo la oportunidad de realizar una pasantía en la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Dentro del equipo, Mariana es la encargada, es la líder, mejor dicho, de datos de todo el componente pues, de monitoreo y evaluación de Colombia Programa. Y finalmente nos acompañará también Angie Padilla, psicóloga de la Universidad del Norte, estudiante de maestría en educación de esta misma universidad. Angie actualmente se desempeña como líder de evaluación para proyectos como Colombia Programa y otro proyecto que tenemos en el British Council llamado Coding Hubs Manizales. Además, Angie participa en procesos de investigación educativa, docencia, monitoreo y evaluación. Entonces vamos a estar interactuando con ellos 3 a lo largo de este espacio, haciéndoles preguntas, concentrándonos en entre 7 y 8 logros que ellos identificaron en este informe de monitoreo y evaluación, un poco hablando como de cuál ha sido ese progreso que han venido teniendo los nodos en estos 3 años casi de implementación. Entonces vamos a arrancar con Camilo. Camilo, por favor, contanos en qué consiste el marco de calidad para la enseñanza del pensamiento computacional y cómo lo emplean ustedes para efectos de los resultados de monitoreo y evaluación sobre los cuales estaremos profundizando hoy. Perfecto, Marianela. Mira, ¿qué hemos hecho nosotros desde 2024 que empezó este proceso? De ahí quisiera compartir la presentación, pero básicamente lo que hemos hecho es, se seleccionaron 420 nodos en este componente 2, digamos, del proceso de consolidación y de nodos de pensamiento computacional
para que esas instituciones educativas sean como las más avanzadas en integrar el pensamiento computacional desde los primeros años hasta grado 11, pero que no se limite a que, no, ya formamos docentes y ya, sino que haya un cambio, digamos, sistémico de lo que pasa en la institución, que eso ocurra tanto a nivel de currículo, que las directivas de la institución lo entiendan, que hayan oportunidades de educación y vocación, digamos, de educación vocacional para los estudiantes también. Entonces, este programa, como bien saben, tiene tres componentes. El componente 1 era diseñar una matriz digamos, de resultados de aprendizaje por nivel y un conjunto de guías que podrían ser utilizadas para la enseñanza del pensamiento computacional. El componente 2 fue definir un conjunto de nodos, 420 nodos en todo el país, que se vuelvan esas instituciones insignia de cómo enseñar el pensamiento computacional a todos los niveles, y un componente rural, que es lo que llamamos el componente de biobots. Esto incluye un montón de lo que llamamos instrumentos de recolección de datos, incluye cuestionarios, incluye pruebas de conocimiento, incluye observaciones de prácticas de aula, una discusión en grupos focales e incluso datos de implementación de qué es lo que se está haciendo. Y para guiar el tema de cómo son esas instituciones que estamos viendo, las insignia, en cómo enseñar pensamiento computacional, se adaptó un marco que viene del Reino Unido, que tenía 7 dimensiones, nosotros lo expandimos a 8, y que incluyen liderazgo y visión, es decir, los directivos y las directivas que tanto entienden qué es pensamiento computacional, qué importancia le dan, el plan de área, qué tanto se está integrando el pensamiento computacional a través del currículo, el tema de enseñanza, aprendizaje, evaluación, cómo los docentes enseñan, qué tanto saben ellos sobre esto, qué tanto saben ellos sobre el pensamiento computacional y cómo enseñarlo, qué oportunidades se les ofrece de desarrollo profesional a los docentes, si hay ajustes para, digamos, atender a temas de equidad, diversidad e inclusión, si hay oportunidades de educación que los lleven a pensar sobre la educación terciaria, es decir, la educación después del colegio para las carreras STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, qué tanto están aprendiendo los estudiantes y qué tanto eso está cambiando sus ideas sobre la computación y el pensamiento computacional, y si se analizan esas diferencias que pueden haber por género, en desempeños, que vienen muchas veces de factores culturales, y es importante entenderlas para poder atenderlas. Entonces, dentro de cada uno de esas dimensiones definimos estos 8 niveles. El original del Reino Unido tenía 5, nosotros decidimos desagregarlos para entender un poco más qué era lo que estaba pasando entre cada nivel, y los llamamos el nivel emergente, que es 1A, 1B, en progreso inicial, 2A, 2B, en consolidación, 3A, 3B, y consolidado, 4 y 5. Entonces, estos mismos colores los vamos a ver durante la presentación para entender cómo están cambiando las instituciones año a año y en qué punto nos encontramos ahora que estamos cerrando este proceso por ahora. Bueno, Camilo, pues muchísimas gracias por ese contexto. Tal vez lo único que yo agregaría es que en Colombia Programa tenemos un cuarto componente, que es justamente este de monitoreo y evaluación, porque como les digo, para nosotros es muy importante como British Council empezar a identificar pues si lo que nos plasmamos en el papel como en el diseño de un proyecto, si se está cumpliendo con sus objetivos para el cierre de brechas, que eso es lo que siempre estamos buscando, cierre de brechas en el sector de educación pública. Entonces vamos a entrar un poquito a profundizar sobre las características de la población encuestada. Desde el 2024 venimos aplicando encuestas pues para poder medir justamente este marco de calidad, encuestando a directivos docentes, a estudiantes en cada año. Entonces vamos a profundizar un poco sobre esto, Camilo. ¿Podrías entonces contarnos en términos muy generales cuáles son las características de las personas que están detrás de esos resultados que veremos hoy? Vale la pena recordar que cada uno de esos 420 nodos asignaba a 5 docentes que denominamos pares expertos. Entonces la meta a cumplir ahí era trabajar con 2.100 docentes, una meta que se superó porque en algunas instituciones, digamos, otros docentes se vincularon, y llegamos a 2.120 docentes.
Por supuesto, llegamos a 420 directivos, a revisar 420 planes de estudios, a hacer esas 420 entrevistas a directivos y a docentes. En algunos casos incluso se superaron estas metas. Pero además es bien bonito ver la distribución en el país. Aquí es importante decir que este mapa que mostramos de Colombia es para componente 2, que es nodo de pensamiento computacional. El de BioBots, que era más impacto rural, llegó a estos otros departamentos donde no llegó componente 2. Entonces es bien interesante pensar y darse cuenta que en cada uno de estos departamentos habrá uno o más de un nodo de pensamiento computacional. Dentro de estos, digamos, los que completaron todos los instrumentos y pudimos hacerle seguimiento, es una proporción muy parecida entre hombre y mujer, casi 50%, y teníamos no solo docentes de tecnología, sino también docentes de otras áreas STEM, como de ciencias, de matemática, etc. Con estudiantes, nosotros recogimos datos de aproximadamente 70.000 estudiantes en todo el país, pero no quiere decir que únicamente se impactó a esos 70.000, sino que nosotros de una institución recogíamos datos en primaria en algunas y en secundaria en algunos grados, pero hay más estudiantes en esa institución que se estaban beneficiando. Y por lo general también la proporción era muy similar entre, digamos, por género. Mil gracias, Camilo, por ese contexto. Yo creo que ya es claro como cuáles son esas características o quiénes son, a cuántas personas encuestamos para poder dar cuenta de los resultados que hoy conocerán las personas que nos están escuchando y viendo en esta sesión. Entonces, vamos a arrancar ahora sí en materia, o vamos a entrar ahora sí en materia con los resultados generales del marco de calidad. Entonces, un pequeño contexto operativo, aunque sé que muchas de las personas que nos están viendo hoy hacen parte de los nodos y tienen esto hasta más claro que nosotros, porque lo han visto en la realidad cómo opera, pero digamos que en el diseño nosotros como British Council, como Ministerio TIC, pues contratamos a un conjunto de líderes técnicos que son las personas encargadas de cranearse todo el contenido técnico, pedagógico de los talleres, de las herramientas que les entregamos a ustedes para que puedan desarrollar el pensamiento computacional, de crearse las guías, etcétera. Estos líderes técnicos son quienes forman a los 70 mentores que tenemos a nivel nacional y estos 70 mentores a su vez van y hacen acompañamiento a los nodos para poder como transferir ese conocimiento a los 2.100 pares expertos que tenemos en todo Colombia programa. Ese es, digamos, un esquema como en cascada de formación en donde finalmente ya serán los pares expertos quienes terminen transfiriendo este conocimiento a los estudiantes. Cada año estos nodos, los 420 nodos tenían la oportunidad de priorizar 2 de las 8 dimensiones sobre las cuales nos contaba Camilo, 2 dimensiones en 2024, 2 dimensiones en 2025 y en 2026, por cuestiones de tiempo que solo tuvimos pues 4 meses de implementación, promovimos que se priorizara una dimensión, esto teniendo en cuenta pues que mejorar en 8 dimensiones al tiempo pues es algo muy complicado. Entonces, Camilo, por favor, contanos cómo ustedes, qué fue lo que ustedes hallaron en estos resultados generales tras casi 3 años de implementación. ¿Cuál fue el progreso de los 420 nodos en esas 8 dimensiones? Y ya con esta generalidad entramos a los logros específicos que destacaron ustedes en el informe. Recuerden que para cada dimensión hay 8 niveles. Entonces, esta es la foto inicial. Esta es la foto de cuando empezamos en 2024, el promedio de las instituciones en cada una de las dimensiones. Recuerden que empezamos con la dimensión 1, que es liderazgo, y vamos hasta la dimensión 8, que es género. Listo, entonces aquí vemos, por ejemplo, en liderazgo, las instituciones en promedio estaban en un nivel 1. En educación terciaria, que es la dimensión 6, estaban en un nivel 1B. En resultados de los estudiantes, el impacto de los estudiantes estaban en un nivel 3A. ¿Por qué? Porque igual han habido otros programas, incluso previos a estos, donde ya se estaba empezando a enseñar algunas cosas de pensamiento computacional en el colegio, pero no se había trabajado, por ejemplo, tanto con las directivas. Listo, entonces esta es la foto inicial y esto, como es un promedio, quiere decir que algunas instituciones están por encima, otras pueden estar por debajo también. A finalizar 2024, que fue un primer año donde se
trabajó sobre la lógica de este programa de nodos de pensamiento computacional, se vio un progreso en el promedio, especialmente en la dimensión 3, que es enseñanza-aprendizaje, en la dimensión 4, que es desarrollo profesional docente, y en la dimensión 8, que es género. Luego, cuando vamos al siguiente año, ya empieza a haber un crecimiento mucho más general, donde todas las dimensiones mostraron algún tipo de aumento. De nuevo, esto no quiere decir todas las instituciones en todas las dimensiones, esto quiere decir en promedio, las instituciones en todas las dimensiones mostraron algún tipo de incremento. Y en lo que va de 2026, llegamos a un punto en el que todas las dimensiones están en promedio en niveles 3A o 3B. Esto muestra un avance año a año a través de los procesos de evaluación, retroalimentación y ajuste de la intervención y priorización de nuevas dimensiones, que lleva a que en promedio los 420 nodos de pensamiento computacional están todos en niveles 3A o 3B. Como les decía, eso no quiere decir que todas estén en 3A o 3B. Entonces, esta es otra foto que nos muestra cada una de esas dimensiones, cómo van cambiando de año a año. Recuerden que ahorita les hablaba de los colores. Entonces, los colores verdes son que ya están consolidados, los que están en rojo es que están en emergente, y los que están en amarillo es que están en consolidación. Y vemos como año a año todo se va volviendo un poco más amarillo, luego un poco más verde, y eso quiere mostrar el avance. Pero también nos muestra que algunas están todavía, digamos, rezagadas. Por ejemplo, el 35% más o menos de los nodos están en nivel 1B, que es un estado emergente, un nivel emergente para equidad de género. Mientras que entre el 31, como más o menos el 38% de las instituciones ya están en un nivel consolidado en plan de área. Entonces, esto nuevamente nos muestra los progresos, pero también nos muestra en dónde hay que poner más énfasis de cara al futuro. Bueno, entonces, como vieron, hemos visto como un progreso muy importante en las 8 dimensiones a lo largo de los años de acompañamiento de Colombia Programa, pues es una noticia muy importante para nosotros ver que cada día o cada año más bien esas barritas verdes y amarillas iban incrementando, lo cual es una muestra pues como de esos progresos que ustedes, directivas docentes y pares expertos, lograron llevar a cabo en sus instituciones educativas. Vamos a entrar con la dimensión de liderazgo y visión. Digamos que el posicionamiento del pensamiento computacional en los nodos nunca habría sido posible sin el apoyo de ustedes, directivas docentes. Este apoyo arrancó desde que ustedes tomaron la decisión de postular a su sede en 2024 como un nodo de pensamiento computacional cuando lanzamos la convocatoria en su momento, y de más de 1.000 sedes educativas postuladas, solo 420 fueron las elegidas para recibir este acompañamiento de Colombia Programa. Estas 420 sedes están distribuidas en 144 municipios, en 28 departamentos, y están adscritas a 81 entidades territoriales certificadas en educación. Justamente la dimensión de liderazgo y visión fue una de esas que más progreso obtuvo a lo largo de estos años. Entonces vamos a darle la palabra en estos momenticos a Angie Padilla. Angie, el primer logro que queremos destacar, y esto obviamente a raíz de los resultados que ustedes encontraron en el informe, es que el pensamiento computacional llegó para quedarse gracias a esa visión de los directivos docentes. Entonces, Angie, porfa, contanos un poco más sobre este logro en donde vimos que 403 de los 420 nodos dejaron atrás ese nivel emergente y ahora aumentaron o pasaron a tener un nivel consolidado. ¿Qué significa esto de tener un nivel consolidado en la práctica, Angie? Hola, Nela. Sí, claro que sí. Digamos, este es un logro bastante relevante porque el liderazgo justamente es lo que está en la base de todas las posibilidades que hay dentro de Colombia Programa y de las estrategias que efectivamente se integran en las instituciones. Y para entender un poco esto que estamos mirando en este momento de consolidado, en consolidación, ¿qué quiere decir esto? Pues este progreso que pueden tener los nodos se organizan ciertas categorías de progreso que parten desde un nivel emergente, que en términos prácticos, ¿qué quiere decir un nivel emergente para la dimensión de liderazgo y visión? Que, por ejemplo, claro, existe el área de tecnología informática, pero no hay una postura institucional clara sobre qué se enseña aquí, sobre la integración del pensamiento computacional. Quizá los contenidos solo están encargados de una persona
y no es algo institucionalizado, mientras que a medida que se va avanzando en los niveles se integran prácticas mucho más efectivas y cuando ya hablamos de un nodo en consolidación o consolidado, ya hablamos de que, por ejemplo, se comprende esa importancia del pensamiento computacional desde las directivas lo comprenden y reconocen qué tan importante es, hay comunicación con las familias y realmente el pensamiento computacional es algo integrado en la visión institucional del nodo. Entonces, el logro que nosotros vemos es que en 2024, mientras que la mayoría de instituciones, un 96%, empieza en ese nivel emergente con prácticas muy incipientes, en 2026 vemos que ya el porcentaje de nodos en emergentes es muy bajo de 4%, mientras que la gran mayoría están en niveles en consolidación o superiores, que es un logro bastante positivo. Y también para comprender un poquito esto con mayor detalle, digamos, esta calificación que vimos antes viene de múltiples criterios, de múltiples actores que nos permiten hacer este tipo de evaluaciones. Y lo que encontramos es que, por ejemplo, en algunos criterios claves como el nivel de apoyo que perciben los docentes en la institución, así como el nivel de frustración que pueden percibir al integrar el pensamiento computacional, vemos que el apoyo, por ejemplo, es bastante alto, el apoyo que perciben los docentes de sus directivas, mientras que la frustración es muy baja y por eso también en pantalla lo vemos en verde, al igual que otros criterios. En conjunto, este panorama es el que nos permite decir, bueno, los nodos se están consolidando porque los docentes están muy apoyados, porque hay comunicación con las familias, porque hay alianzas, porque se comprende la importancia del pensamiento computacional, entre otros aspectos. Muchas gracias, Angie, por ese resumen. Pues obviamente ver esa reducción tan importante tras casi 3 años de implementación, pues es algo que nos llena de mucha felicidad. Yo creo que algo pues del lado nuestro que somos pues implementadores y diseñadores de este proyecto es que nos llena también de mucho orgullo el saber que tras estos 3 años ninguno de los 420 nodos desertó del proceso. Digamos que esto es algo que para nosotros era muy importante y que da cuenta de esa confianza que los directivos docentes tienen en el proyecto y que de verdad tomaron la decisión con total convicción de apostarle al pensamiento computacional en sus instituciones educativas. Sabemos que esto también es gracias a ese trabajo y a esa confianza que lograron construir nuestros mentores y mentoras del proyecto. Entonces, muchísimas gracias de verdad, porque este es un gran logro, lograr alcanzar pues este nivel de posicionamiento en sus instituciones educativas. Ahora vamos a pasar al segundo logro, que está más relacionado con la dimensión de plan de área. Para nosotros, pues era también como parte de este gran proyecto Colombia Programa, diseñamos, creamos unos materiales pedagógicos para la enseñanza del pensamiento computacional desde grado transición a 11. Y estos materiales, pues obviamente los diseñamos también con el objetivo de que le sirviera a las sedes educativas para tal vez realizar ciertos ajustes al plan de área que les permitiera introducir ya explícitamente esta habilidad dentro de todo lo que estaban haciendo a nivel institucional. Lo anterior, pues también con una meta, un objetivo de que se dejara una capacidad instalada. Entonces vamos a darle ahorita la palabra a Mariana Arboleda para hablar de ese segundo logro. Y es, Mariana, ¿por qué podemos decir que la afirmación el pensamiento computacional hace parte del currículo escolar en los 420 nodos es cierta? ¿Qué pasó en estos casi 3 años de acompañamiento de Colombia Programa? Nela, tal cual por lo que mencionaste, y es porque creemos que ese gran resumen de decir que el plan de estudios o pues el pensamiento computacional hace parte de las instituciones es porque ya hace parte realmente de su plan de estudios y porque quedaron acciones que realmente van a seguir sirviendo, digamos, más allá del proyecto. Sí, van a seguir impactando a la comunidad educativa mucho más allá del proyecto. Eso, como mencionó Angie en la pregunta pasada, nosotros la calificación del marco la hicimos a partir de muchísimas variables y muchísimos datos, de ahí que recogimos de todos los actores que también Camilo nos explicó, pero quiero llamar la atención sobre dos, ¿cierto? Porque si bien sabemos que las instituciones mejoraron en la dimensión plan de estudios en muchos aspectos, algo que nos llena de satisfacción es que sabemos que el pensamiento computacional está presente en los diferentes grados de las instituciones. ¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos una revisión muy juiciosa por parte de nuestras mentoras y nuestros mentores a los planes de estudio actuales. Y
desde que empezamos a revisarlo en el 2025, eso fue un cambio que introdujimos el año pasado y luego lo volvimos a revisar este año, y vemos que los temas y las habilidades relacionadas al pensamiento computacional están presentes sobre todo, y esa es la parte más azul, sobre todo desde los grados 5º a 11, y particularmente con mucha fuerza en los algoritmos y en la programación por bloques y la computación física, que tiene sentido porque es de lo que hablamos en el proyecto, ¿cierto? Pero también algo que nos llena de orgullo es que este año vemos cómo cada vez se han ido filtrando, se ha ido pintando de azul también los grados de primaria. Entonces, eso nos da cierta satisfacción de saber que cada vez más estudiantes, y ojalá todos los estudiantes de las instituciones, tienen acceso a planes de estudio de calidad que incluyen el pensamiento computacional. Otra forma, otra fuente de información que utilizamos o que nos damos cuenta es que cuando miramos esos planes de estudio de los nodos, vemos que aquellos nodos que dijeron que han estado actualizando cada año su plan, tienen aún mayor presencia del pensamiento computacional en todos sus grados. Entonces eso nos llena de orgullo porque sabemos que algunas de las acciones que tomó el proyecto fue sentarse a revisar esos planes, ver cómo podemos integrar, y esa revisión juiciosa vemos que tiene buenos resultados en cuanto a que hay más presencia del pensamiento computacional en estos planes de estudio. Entonces sabemos que niñas y niños van a estar beneficiando de este proyecto pues por años, y vamos a tener generaciones enteras que van a haber tenido el pensamiento computacional inmerso en su educación desde el principio. Muchas gracias, Mariana, por estos resultados que nos compartes. Tal vez para las personas que tal vez nos están viendo hoy y que no están familiarizados con las guías, etcétera, pueden entrar a la página del Ministerio TIC, www.mintic.gov.co/Colombia Programa, y ahí van a poder encontrar este material en caso tal de que lo quieran consultar y también realizar como los ajustes al plan de área que requieran. Desde Colombia Programa y nuestros nodos sabemos que entre 2024 y 2025 justo la dimensión de plan de área fue la que más se priorizó, y vemos pues como parte de esa priorización también estos resultados que nos acaba de compartir Mariana, en donde las guías entraron a apoyar todos esos procesos de modificación o de ajustes a los planes. Entonces, pues ya sabemos que el pensamiento computacional, como lo decía ahorita, llegó para quedarse y que ya está embebido dentro de la institución educativa. Vamos a pasar entonces al tercer logro, que está más relacionado con un proceso que en Colombia Programa denominamos expansión de la experticia. Esto nace como de una idea en la que los nodos de pensamiento computacional, al ser esos centros de excelencia en la enseñanza de estabilidad, empiezan a adquirir una experiencia y unos conocimientos a nivel institucional y a nivel de los pares expertos que formamos para que logren acompañar a otras sedes educativas. Entonces, de ahí es que llamamos ellos como con ese conocimiento, esa experticia, la expanden a otras sedes a su alrededor, y así logramos no solamente seguir consolidando a estos nodos como esos referentes a nivel local en la enseñanza de estabilidad, sino también promover que esos conocimientos y esa experticia empiece a quedar embebida o que quede dentro del sistema educativo colombiano y no dependa tanto como de que un mentor o mentora llegue cada año a estar haciendo esto, sino que como que ya se logra ir irradiando cada vez más todos estos aprendizajes. Entonces, Angie, vamos a hablar de ese tercer logro, como te contaba. ¿Por qué podemos considerar como un logro de Colombia Programa que la colaboración entre colegas docentes es una buena estrategia? Bueno, este tema de la experticia y de la colaboración, yo creo que es bastante importante en cuanto a que es justamente este factor diferencial de Colombia Programa, ¿cierto? Y también entendiendo que está muy documentado que la colaboración es fundamental para el aprendizaje en las instituciones, y lo que vemos nosotros desde los datos, desde lo cuantitativo, es que, en primer lugar, la colaboración aumentó de forma sostenida, tanto la frecuencia del trabajo colaborativo que puede ocurrir dentro de las mismas instituciones, como esas redes que se crearon entre instituciones aumentaron desde el inicio del programa de 2024 hasta 2026 con aumentos significativos. En otras mediciones que hicimos también vimos que esa capacidad colectiva que perciben los docentes para enseñar pensamiento computacional, esa confianza en esa capacidad también es bastante alta,
tanto de los pares expertos, pero también de esos profesores acompañados. Y luego cuando ya hablamos un poco más de estas experiencias directamente con pares expertos, como estos profes de estas sedes acompañadas, desde la misma experiencia de ellos, algo que nos relatan es, por un lado, docentes acompañados, ¿cierto? Estos docentes que crearon estos vínculos con los pares expertos, que aprendieron de ellos en esta dinámica colaborativa, reconocen que no era simplemente un ejercicio de explicación conceptual, sino que era compartir experiencias de vida, compartir consejos, compartir cómo se integraba el pensamiento computacional en los nodos. Entonces también es como este proceso de identificación de, es que es otro profesor como yo, con mis mismos retos, el que me está enseñando. Y en otras fuentes de información vemos que de hecho los docentes acompañados están en su mayoría de acuerdo con esta idea de que la formación de un par docente es efectiva y es positiva. Y por otro lado, de los mismos pares expertos, lo que relatan un poco ellos también es que cuando se está en ese ejercicio de enseñar a otro, claro, entonces me doy la tarea de aprender un poco más sobre el tema, de formarme, de prepararme, y eso también contribuye a mi propia formación y aprendizaje como docente. Entonces ahí también era como un gana-gana, un en doble vía de cómo esta dinámica colaborativa permite también que ese conocimiento no se limitara únicamente a los pares, a los nodos, sino que como tú lo decías, Nela, también irradiarlo en el sistema educativo. Angie, muchísimas gracias por esto que nos compartes sobre expansión de la experticia, que es un modelo nuevo que trajimos pues nuevo en Colombia, pero que lo tomamos como una experiencia del Reino Unido que también ha funcionado muy bien. Ahora vamos a pasar y seguimos con vos, Angie, en equidad de género. Parte del objetivo de Colombia Programa incluía un fuerte componente de enfoque de género, esto teniendo en cuenta la subrepresentación que hay de mujeres en los campos STEM, algo pues que queríamos abordar desde el proyecto para como aportar en ese cierre de brechas en este sentido. Entonces vamos a hablar del cuarto logro, Angie. ¿Qué encontraron en los análisis que ustedes realizaron para poder decir que las aulas en donde nuestros pares expertos enseñan hoy son más equitativas que cuando iniciamos? Sí, este tema pues de la equidad de Central para Colombia Programa, ¿cierto? Y en particular para hablar de ello, un dato que quisimos destacar proviene justamente de las observaciones de aula que se realizan en el marco de Colombia Programa, que aportan a la evaluación, pero también tienen este componente de retroalimentación con los docentes, de mejorar sus prácticas pedagógicas. Y en un primer momento de observaciones de aula, para hablar en términos generales, vemos que muchas prácticas pedagógicas deseables, ¿cierto?, que se promueven desde el programa, aumentaron para las observaciones que se hicieron en 2026 con respecto a las de 2024. Ahora los profesores presentan más objetivos de aprendizaje, conectan los temas con la vida diaria, promueven la metacognición, entre otros temas. Pero en estas mismas observaciones de aula vemos un dato muy interesante, que es el que destacamos en relación con la equidad de género, y es que parte también de las cosas que se observa es, bueno, ¿y qué prácticas en pro de la equidad de género promueven los docentes en el aula, justamente? Algo que vemos que es muy llamativo, y es que de las primeras observaciones que se hacen en 2024, que esto que hemos señalado en estas barritas fucsias en pantalla, en esas clases, en el 81% de esas clases no se estaban promoviendo prácticas en pro de la equidad de género, mientras que cuando damos ese salto a 2026, solamente es un 25% de clases donde no se están viendo estas prácticas en pro de la equidad de género. Entonces, cuando vemos, bueno, y que sí se está promoviendo, vemos que aumenta particularmente la promoción del liderazgo femenino, por ejemplo, que es lo que vemos justo arriba en las barritas azules, con el 55% de las clases aproximadamente donde se promueve ese liderazgo femenino en la clase, y también hay un aumento de esas acciones afirmativas, cerca de un 34% en las clases que se observan para 2026. Entonces también es un logro bastante destacable que se observa en la práctica docente directamente. Excelentes noticias, Angie. Pues obviamente ver que dentro de las aulas de clase ya se están implementando este tipo de estrategias con enfoque de género para lograr que cada vez más niñas se interesen y caigan en cuenta como que todos tenemos las mismas capacidades para podernos desempeñar de manera exitosa en cualquier campo. Es algo que obviamente también es un logro muy importante para nosotros como proyecto, y obviamente pues esto creo que la felicitación es más bien para nuestros pares expertos que están allá implementando estas estrategias. Vamos a pasar ahora a la dimensión de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Cada nodo
o sea, cada uno de estos 420 nodos eligió a 5 docentes del área de tecnología y de áreas STEM, entiéndase matemáticas, ciencias, física, para ser formados por Colombia Programa como pares expertos. De esos 5, mínimo 2 tenían que ser mujeres. Esto de nuevo, pues nosotros introduciendo elementos para promover este tema de la equidad de género. Y de nuevo, pues como les contaba hace un rato, teníamos este esquema de formación en cascada, donde los líderes técnicos se craneaban todo, formaban a los mentores y los mentores de ahí se iban a formar y acompañar a los pares expertos en sus nodos. Esto lo hacíamos por medio sí, los mentores lo hacían por medio de talleres, de mentorías mensuales presenciales, también tenían sesiones sincrónicas, todo con el objetivo de lograr desarrollar esas que ellos aprendieran algunas de esas prácticas pedagógicas efectivas para la enseñanza del pensamiento computacional, según como lo han mostrado investigaciones en educación que dicen que de verdad sí funcionan para el desarrollo de esta habilidad. Entonces, Mariana, vamos con el quinto logro que queremos destacar hoy de esos resultados que ustedes encontraron. De esos hallazgos en su análisis, ¿qué se puede decir de la preparación de los docentes sobre la enseñanza del pensamiento computacional y su nivel de conocimientos, Mariana? Claro que sí, Nela. Por supuesto, entendiendo que estas pares expertas, pues son como el corazón del proyecto, ¿cierto? Porque son ellos quienes recibían la mayor cantidad de formación, mentorías, talleres, y quienes estaban como a cargo de ser el faro del pensamiento computacional en sus instituciones. Pues por supuesto tenemos muchos datos acerca de ellos y quiero destacar algunos. Entonces, en la dimensión como tal, vemos un resultado muy similar a los que vimos en las otras dimensiones, donde en la mayoría de las instituciones pasaron de estar en niveles emergentes a niveles consolidados. Algo muy destacable o algo muy bonito es que vemos instituciones que llegaron a los niveles 4 y 5, es decir, los últimos niveles del marco, los más altos, y eso nos habla muy bien de esa consolidación del aprendizaje y del conocimiento de los pares y las pares expertas. Entonces, felicitaciones. En general, a nuestros pares los medíamos, digamos, de muchas maneras, entre ellos en su autoeficacia, porque sabemos que desde la teoría del aprendizaje, sabemos que el primer predictor para el conocimiento es primero sentirse capaz de hacer las cosas. A eso es lo que llamamos autoeficacia. Entonces entendemos que si yo me siento capaz de, por ejemplo, resolver problemas con pensamiento computacional, pues me voy a acercar con mayor gusto y me voy a acercar con mayor ganas a estos problemas, no solo para mi vida cotidiana, sino también para enseñarlos. Vemos un aumento constante desde que llegamos o desde que empezó el proyecto hasta que finalizó en la autoeficacia del pensamiento computacional, inclusive pues llegando como a un techo de nuestra escala de medición. Lo mismo en autoeficacia pedagógica, qué tan capaz me siento de enseñar estos temas. Y también vimos un aumento constante, un aumento considerable y significativo desde que empezamos en el 2024 hasta que finalizamos ahorita en el 2026. En cuanto a conocimiento, encontramos que los docentes o la mayoría de los docentes que teníamos en niveles bajos y medios, pues se fue disminuyendo ese nivel bajo de conocimiento y fueron migrando hacia niveles medios o altos de conocimiento. Algo muy interesante es que al verlo por género, pues esas brechas se fueron disminuyendo. Al principio, si ustedes ven la gráfica de arriba, teníamos un mayor porcentaje de mujeres en niveles bajos respecto a los niveles pues, de conocimiento. En cambio, si vemos hacia el 2026, esa brecha entre hombres y mujeres, esa diferencia casi que desaparece y las distribuciones son muy similares. Entonces también nos habla de cómo a partir del proyecto y a partir de las mentorías y los talleres y los encuentros, hemos ido también como transformando esas brechas propias pues, de la institución. Y algo muy bonito que también nos gusta destacar es, bueno, eso es en cuanto a conocimiento y sensaciones, pensamientos y estas variables como intrínsecas de los docentes. Pero algo que también vimos y que se relaciona con lo que Angie mencionó sobre las observaciones de aula, es que nuestros pares expertos, nuestras pares expertas, hoy también reportan mayor uso de estas prácticas pedagógicas o prácticas educativas para el desarrollo del pensamiento computacional. Es decir,
que todo lo que les hemos ido enseñando, por ejemplo, para utilizar actividades conectadas o actividades desconectadas o enseñanza explícita, vemos cómo ha ido aumentando esa proporción respecto a antes. Incluso teníamos varios docentes que nos decían, no sé qué es una actividad conectada o no conozco una actividad desconectada, y vemos cómo hacia el 2026 hay un aumento en esa proporción de uso, en ese sí sé y la utilizo con frecuencia. Además, hay otras prácticas como, por ejemplo, las ondas semánticas, el aprendizaje basado en proyectos o estas prácticas de la taxonomía en Weintraub, que quienes no hacen parte del proyecto quizás no las conocen, pero son esas prácticas súper poderosas que nos ayudan a que nuestros estudiantes aprendan de forma activa y adquieran estos conocimientos del pensamiento computacional de la mejor manera, obviamente sustentado en evidencia científica. Entonces, creo que es de los mayores avances que hemos visto, que sí, aumenta el conocimiento, aumenta las autoeficacias, aumenta la disposición, pero también aumenta el uso de prácticas educativas en el aula, que a la final es lo que está cambiando la vida de los estudiantes. Gracias, Mariana. Yo aprovecho, pues, y además que te tengo aquí en pantalla, porque también en esos gráficos veíamos cómo se iban reduciendo como esas brechas, entre Sí. comillas, entre los profes de áreas STEM y los de tecnología, que sabíamos que también podían haber unas diferencias ahí, y vimos cómo se fue acortando también a lo largo de los años. Entonces, cómo estos profes de áreas STEM que tal vez no estaban muy familiarizados con estas metodologías, como que empezaron a implementarlas, a llevarlas a cabo, a conocerlas. Entonces, también bonito ver eso en esos últimos gráficos que nos... 100%. Ahorita que lo mencionas, sí, creo que eso también es algo muy innovador y un factor diferenciador del proyecto. Y es como, listo, pensamiento computacional, programación, tecnología. Y el proyecto nos ha demostrado que es mucho más que eso y que puede ser transversal a las diferentes áreas. Y sí, tienes toda la razón. Hemos visto cómo se ha ido disminuyendo esa brecha entre profes STEM, profes TI, y simplemente se han unido a enseñar pensamiento computacional. Muy, muy lindo, muy lindo. Yo entonces voy a cerrar como este bloque de preguntas para vos y para Angie, como con dos hitos importantes del legado que deja Colombia Programa en Colombia. Y es que hoy podemos decir con total certeza, y es que ya el país cuenta con 2.100 pares expertos con conocimientos en pensamiento computacional, que conocen esas prácticas pedagógicas efectivas para el desarrollo de esta habilidad, las implementan, y que además, como ahorita también lo contaba Angie, en la expansión de la experticia, creen en su capacidad como colectivo para desarrollar esta habilidad en sus estudiantes. Ese trabajo, pues, como grupo hace que estos resultados, pues, tengan como mucho más eco a nivel de la institución. Y bueno, y obviamente saber que estos docentes a su vez están llevando a cabo prácticas para el cierre de brechas de género en sus sedes educativas, pues es un granito para el proyecto. Además, pues podemos hablar también en estos términos de expansión de la experticia, que existe una red de trabajo colaborativo en la que 6.300 docentes han experimentado estas estrategias para la enseñanza del pensamiento computacional, y que han logrado, pues, tanto por medio de pares expertos como estos docentes que acompañan los nodos, impactar o alcanzar a más de 946.000 estudiantes de 28 departamentos de Colombia. Entonces, esos son como dos hitos muy importantes con los que quería cerrar este bloque. Ahora vamos a entrar, Mariana, a la dimensión educación terciaria. Y vamos a hablar entonces de ese sexto logro de su informe, monitoreo y evaluación. Y es que para nosotros una de esas medidas de éxito del proyecto se traducía en que la introducción del pensamiento computacional como una habilidad que se fomentara en las sedes educativas lograra despertar interés en los estudiantes por estudiar carreras STEM una vez estén como transitando a la educación terciaria. Entonces, según sus hallazgos, ¿qué podemos decir de este sexto logro? Que sí, pues que lo asociamos con que más pensamiento computacional equivale a más vocaciones STEM. Claro que sí. Entendiendo, y creo que es algo que es algo difícil de medir, ¿cierto? Porque nos soñamos un mundo donde más niñas y niños deseen y sueñen con acceder a educación terciaria en áreas STEM y en todos estos, pues, que apliquen los conocimientos que están aprendiendo el pensamiento computacional.
uno de los retos que creo que vale la pena mencionar es cómo logramos que un niño de primaria, una niña de primaria se cuestione sobre lo que va a hacer en un futuro que para ellos es casi que, pues es muy lejano. Entonces, una de las formas a las que acudimos fue a medir ese afecto por el pensamiento computacional. Entonces, ¿qué sientes tú? Les preguntábamos como qué sientes en esas clases en las que utilizas pensamiento computacional, ¿te gustan, no te gustan, quieres participar, quieres continuar haciendo actividades? Y ahí algo muy chévere que encontramos, uno de los hallazgos fue que a medida que estos estudiantes tenían más clases que implementaran pensamiento computacional, es decir, si su profesor o profesora de tecnología informática, pero también de matemáticas, de educación física, de ciencias, entre más clases tuvieran que se relacionaran con pensamiento computacional, era mayor ese afecto y ese sentir amor por la asignatura. Y es algo muy bonito porque entonces, claro, podríamos pensar lo contrario, como, ah, qué pereza, y ahora todo el mundo lo está haciendo, ¿cierto? También podríamos haber pensado ese contrario de cogerle pereza al tema, pero no, realmente lo que encontramos es que los estudiantes y las estudiantes que reportaban que más docentes y en más materias incluían el pensamiento computacional, que es esto que vemos acá, tenían mayor afecto por la asignatura. Entonces es un gran logro también ver cómo se va despertando ese interés. Y además, lo que también notamos es que las instituciones como tal, como la institución en general, lograba hacer más y más acciones institucionales para involucrar a los estudiantes en educación terciaria, para motivar a los estudiantes a perseguir o al menos conocer, investigar acerca de las carreras y áreas STEM para que también tuvieran esa otra visión, ¿cierto? Porque es que muchas veces lo que hemos notado no es que sientan desinterés o rechazo per se, sino que muchas veces no lo conocen, no entienden qué es. Entonces, lo que notamos en otro de los hallazgos es que las instituciones empezaron a ofrecer más charlas de esa orientación socioocupacional, empezaron a recibir visitas de otras instituciones, por ejemplo, de educación superior, donde les contaban cosas a los estudiantes, y empezaban a ofrecer y a brindar más información acerca de estas carreras STEM, que definitivamente genera un interés o ayuda a que los estudiantes pues conozcan y se interesen y quieran conocer más acerca de estas áreas. Mariana, pues aquí se unen como dos mundos por lo que nos estás contando, o sea, como que los pares expertos al empezar a implementar estrategias para la enseñanza del pensamiento computacional en sus aulas de clase, como que lograron despertar justamente esa vocación, pero a su vez, pues yo me imagino que esto pasa muy del lado de las directivas que empezaron como a gestionar todos esos espacios para que los estudiantes conocieran, bueno, mire, existe esta universidad que ofrece ciertas carreras y que usted ya con este interés puede empezar a tomar este rumbo en su trayectoria, pues como posterior a su educación media. Entonces, bien bonito esto que nos estás contando. Entonces vamos ahora a pasar con Angie para hablar de los logros 7 y 8 del proyecto con sus hallazgos relacionados con impacto en los resultados de los estudiantes. Nosotros, pues, como bien lo hemos dicho acá, el enfoque de Colombia Programa era formar a los docentes en ejercicio, ¿cierto? Es como nosotros nos basamos en la idea de muchas investigaciones en el mundo que han mostrado que los docentes son ese principal factor que se relaciona con mejores desempeños de los estudiantes. Todo esto pues bajo un esquema de formación de esos docentes en ejercicio de las sedes educativas a las que alcanzamos, y también toda esta formación se basa o está pensada en una lógica de lograr dejar esa capacidad instalada, que es uno como de nuestros objetivos principales de British Council al implementar los proyectos, y parte de eso pues también, como lo veíamos ahorita, estaba en la idea de tener unos materiales pedagógicos que ustedes aprovecharan en sus sedes para hacer los planes, los ajustes a los planes de estudio y que ya quedara como toda esa ahí embebida. Solamente antes de entrar como en la pregunta en particular para vos, Angie,
que quería hacer una salvedad, y es que en 2026 a los estudiantes no los encuestamos debido a que, pues como les comentaba ahorita, en 2026 solo tuvimos prácticamente 4 meses de implementación, y todos los que nos dedicamos a esto del mundo de la evaluación de estudiantes, etcétera, sabemos que en 4 meses pues lograr unos cambios significativos pues no es posible. La última vez que encuestamos a los estudiantes fue a finales de 2025, entonces al menos en lo que respecta al conocimiento de los estudiantes y otras variables que solo se miden para los estudiantes, van a ver que solo tenemos datos hasta 2025. Entonces, Angie, vamos a hablar de los logros 7 y 8. Porfa, contanos cuál fue el avance de los nodos en la dimensión de impacto en los resultados de los estudiantes en 2024 y 2025. Esto es como el logro 7 de esta dimensión. Y ya para ir cerrando, el logro 8, y es cómo estos resultados se relacionan con algo que nos interesa a muchos, y son los resultados en las pruebas Saber 11. Claro que sí, Nela. Como lo decía, bueno, ahorita que empezamos, Camilo, cuando habla de todas las dimensiones, claro, una de las dimensiones fundamentales es ese impacto en los resultados, se relaciona mucho, no completamente, pero el centro de esta dimensión son los estudiantes definitivamente. Y acá cuando hablamos de un nivel consolidado y también un poquito en consolidación, que son estos amarillos y verdes que vemos en pantalla, es pensar cómo esos estudiantes, por ejemplo, sienten amor por esas asignaturas, como lo decía María ahorita, cómo han desarrollado sus conocimientos en pensamiento computacional, qué tanto confían en sus habilidades, entre otros factores. Lo que vemos desde 2024 hasta 2026 es ese aumento continuo. En particular, vemos que en 2026, para este cierre, lo que vemos es que el 33% de las instituciones se consolida en esta dimensión, ¿cierto? Esos niveles 4 y 5, donde estos estudiantes justamente tienen este perfil de el amor por la asignatura, de confiar en sus capacidades, de sus conocimientos, entre otros aspectos. Cuando entramos a ver justamente los conocimientos de los estudiantes, vemos también que, bueno, esta prueba que tú mencionabas que se aplica desde 2024 hasta 2025, lo que nos muestra es un aumento continuo en la cantidad de estudiantes que alcanzan niveles altos de desempeño en esta prueba en particular, ¿cierto? Entonces ahí vamos viendo también como por un lado esa reducción de los estudiantes que desde 2024 empezaron en un nivel bajo, ahora vemos que en 2025, que fue la última medición, solo es un 11% en ese nivel bajo. También se reduce un poquito ese nivel medio justamente por esa migración hacia niveles altos. Cuando nosotros entramos a discriminar esto por sexo, justamente siempre en pro de este enfoque de género, ver cómo el programa está contribuyendo tanto a niños como a niñas, vemos una tendencia muy similar en ambos grupos como lo veíamos antes, pero en particular acá también es destacable, por ejemplo, cómo se va cerrando esa brecha. Vemos, por ejemplo, que en 2025, entonces, esos estudiantes que están en un nivel alto de desempeño, tanto hombres como mujeres, son porcentajes bastante similares. También esa disminución en los niveles bajos. Vemos que disminuyen ambos grupos, que también es muy similar, y en particular cuando hacemos, bueno, estos análisis a nivel estadístico, vemos que las brechas dejan de ser estadísticamente significativas. Entonces también nos habla de ese logro de cómo una brecha que veíamos desde el inicio va desapareciendo incluso hasta 2025. Y para responder esto que también nos interesa mucho, que tiene que ver con las pruebas Saber 11, algo que quisimos también explorar es, bueno, veamos estos 420 nodos, ¿cierto? ¿Cómo ha sido ese desempeño en las pruebas Saber 11 desde que participa en el programa? Y para entender ese cómo les ha ido, lo que hacemos es compararlos con un grupo control, entre comillas, que básicamente son instituciones con las mismas características, con características muy similares, son comparables, pero que no participaron de Colombia Programa. Entonces, venían con una tendencia muy similar, y lo que vemos es que particularmente en la prueba de matemáticas, vemos que al comparar a estos dos grupos en la prueba de matemáticas en particular, vemos una diferencia estadísticamente significativa en los puntajes de los y las estudiantes. Cuando hicimos el análisis con los datos de la prueba Saber 11 de 2024, vemos que ese efecto o esa contribución
lo que indica es que estos 420 nodos que participan de Colombia Programa están 0.022 desviaciones estándar por encima de aquellos que son comparables pero que no participaron. Luego, cuando replicamos este análisis con los puntajes de la prueba en 2025, este efecto se mantiene, continúa siendo estadísticamente significativa, incluso aumenta un poquito, ¿cierto? Vemos un efecto de 0.027. Entonces, antes las instituciones venían como así, en la misma tendencia, y lo que vemos es que este grupito que participó de Colombia Programa empieza como a abrirse un poco desde 2024, ¿no? A elevar un poco sus resultados, particularmente en la prueba de matemáticas. Entonces, este análisis lo que nos empieza a sugerir también es que Colombia Programa ha tenido este efecto o esta contribución incluso a cómo les está yendo a las instituciones y a los estudiantes en estas pruebas a nivel nacional, que es un resultado bastante positivo. Gracias, Angie. Pues aquí vos me corregirás que sos la máster de la evaluación del proyecto, pero esto lo que significa es que en promedio, pues nuestros estudiantes, los estudiantes de los nodos, obtienen mejores resultados en la prueba Saber 11 de matemáticas en comparación a otros estudiantes de sedes educativas muy similares a los nodos, ¿correcto? Efectivamente, sí, tal cual. Sedes que también eran comparables, que tenían características muy similares, estamos viendo esas diferencias. No, pues buenísimo, buenísimo esos resultados. Yo, pues como cuando he tenido la oportunidad de hablar con algunos pares expertos o directivos docentes o el mismo equipo, me cuenta lo que le cuentan los mentores, etcétera, nos dicen como que vean, nosotros sí hemos notado, ¿no? Como en la charla, en lo que ellos ven en el aula, como que de verdad sí han notado unas mejoras en los aprendizajes de los estudiantes, pero pues obviamente ya ustedes al analizar todo este acervo de datos, como con un montón de información que ustedes tienen, pues esto es ya como pasar de esa anécdota ¿no? que se charla ahí en el salón, allá verlo a nivel macro, a los 420 nodos y cómo eso que ustedes, pares expertos, directivos, docentes, han conversado tal vez en las charlas típicas del pasillo, pues lo pueden ya decir con total convicción que es algo que los datos están mostrando. Entonces, este logro, estos dos logros, pues como relacionados con el impacto en los resultados de los estudiantes, también ha sido un gusto verlos. Nosotros, pues obviamente, cuando hemos diseñado todo este conjunto de materiales, todas las formaciones, etcétera, pues obviamente lo hacemos con ese objetivo y obviamente ver que estas transformaciones que nos planteamos desde un inicio en cuanto al desarrollo del pensamiento computacional, no solamente de estudiantes de secundaria, sino también de primaria, los estamos viendo y los datos los están mostrando, pues es algo que nos llena obviamente de mucho orgullo y es un gran hito para Colombia Programa, además pues de este efecto en las pruebas Saber 11 que hemos visto que ha aumentado a lo largo de estos años de acompañamiento. Entonces, mil gracias Angie por esos datos o esos resultados que nos compartes. Vamos a entrar entonces ya a cerrar con Camilo Vieira. Camilo, pues vos como director de evaluación del proyecto, ¿cuáles dirías que fueron los principales logros de Colombia Programa y su trabajo con los nodos de pensamiento computacional? Y aprovechemos pues de una vez, aprovecho de una vez para preguntarte que pues sabemos que aún con todos estos logros hay aspectos que se deben seguir trabajando para alcanzar como esas mejoras esperadas en los nodos. ¿Cuáles son esas áreas que vos consideras que deben seguirse trabajando en los nodos para seguirse consolidando como centros de excelencia en la enseñanza del pensamiento computacional? Bueno, yo creo que, pues, digamos, hay resultados muy importantes en varias de las dimensiones. Tal vez el más obvio puede ser el tema del plan de área, porque se diseñó ahora un conjunto de materiales que los docentes pueden llevar a su institución, adaptarlo a su contexto si necesitan, pero tienen materiales para todos los años y eso se vio en los resultados de la evaluación. Integrar a los directivos ha sido clave también y también se ve un progreso muy importante y digamos que eso es un avance significativo con respecto a iniciativas anteriores que se quedaban en formar a los docentes, que por supuesto es sumamente importante y que se siguió avanzando, pero que los directivos entiendan la importancia de esto y den espacios para esto y ofrezcan recursos para esto,
ha sido muy clave. Por supuesto, empezó a ver impacto en los estudiantes y ver cómo ese impacto también afecta elementos como el aprendizaje de matemáticas, creo que son elementos muy valiosos. Algo en lo que no profundizamos demasiado, pero que también creo que es un punto tanto importante, pero también como de seguir avanzando, es lo que llamamos experticia colaborativa, y es como estos docentes están y estos nodos empiezan a ayudar a otras instituciones, empiezan a compartir sus experiencias, y como que quién mejor que esos docentes que han hecho todo este proceso para compartir su experiencia con otros. Entre las cosas para seguir avanzando, además de empezar a expandir esa experticia con otras instituciones educativas, está el tema de primaria, que lo mencioné también hace un rato, que es todavía hay oportunidades de trabajar más con planes de estudio de primaria, con docentes de primaria, para que el cambio se vea desde la base y que cuando lleguen a secundaria, digamos, haya bastante avance en esos estudiantes. Por supuesto, como llegan las guías también, digamos, en un momento dado todas, pues digamos, hay que empezar a ajustar para que estén siendo usadas las correspondientes en cada nivel. Y yo diría que temas de equidad, diversidad, inclusión y de género todavía tienen oportunidades de mejora. Por supuesto, en algún momento las instituciones pueden haber definido, pues es más importante poder tener un plan de estudios para todo el mundo, trabajar con el directivo, pero en un punto es muy importante también darse cuenta de las diferencias entre los estudiantes, qué ajustes razonables hay que hacer para que todos y todas las estudiantes puedan realmente avanzar en desarrollar el pensamiento computacional, en participar en este mundo computacional. En general creo que ha sido un proceso de mucho aprendizaje, tanto para el British Council y los ministerios como para nosotros, de poder entender qué pasa en el campo, entender cómo se pueden hacer ajustes, dar recomendaciones, discutir también sobre algunas razones por las cuales ocurre una cosa o la otra. Pero ese trabajo, digamos, de colaboración entre instituciones, entre grupos de trabajo, ha sido muy valioso para que realmente se puedan ver estos avances. Es, creo yo, muy valioso ver que el promedio de las instituciones hoy en día están todas en niveles en consolidación, es decir, en 3A o 3B, en promedio, lo que quiere decir que hay algunas ya consolidadas y otras con oportunidades de mejora. Por supuesto, reconocer que este no es el trabajo ni solo mío, ni solo de Mariana y Angie, sino que hay todo un equipo detrás de esto. Aquí hay profesores de la universidad, aquí hay estudiantes de doctorado y de maestría, incluso de pregrado, que empiezan como a hacer sus aportes. Para mí ha sido muy bonito trabajar con este equipo, construir este equipo y verles crecer. Y como se imaginarán, con tantas fuentes de datos cualitativos, cuantitativos, de decenas de miles de estudiantes, de miles de profesores, pues se requiere un equipo que pueda manejar toda esa complejidad y organizar toda esa información para que sea útil y valiosa para el proyecto. Bueno, Camilo, muchísimas gracias. Yo creo que ya con esto que nos estás contando y bueno, ya dándole el cierre al panel, pues le dejamos a las sedes educativas como ya todo un conjunto de resultados y de logros sobre los cuales pueden empezar a sacar pecho y hacerle pues toda la bulla que quieran en sus instituciones educativas, porque de verdad están logrando transformar la vida de docentes, de estudiantes, y tenemos datos que lo demuestren con total certeza. En los próximos días pues les estará llegando, si es que ya no les llegó, su reporte de Minodo en cifras, con todo pues como el consolidado de sus resultados desde 2024 para que los puedan analizar con más calma. Voy aquí tal vez a cerrar mandando pues como a reproducción un video que resume justamente estos 8 logros de los que acabamos de conversar con Camilo, Angie y Mariana.
Los resultados que acabamos de conocer pues nos muestran justamente todo ese legado que el proyecto está dejando al país. Esto no solamente se refleja en estos indicadores o algunos de estos indicadores que ustedes nos compartieron el día de hoy, sino sobre todo en esas capacidades instaladas que dejaron, que ustedes como directivas docentes, como pares expertos, permitieron dejar en sus instituciones educativas. Sabemos hoy que existen instituciones fortalecidas y comunidades educativas preparadas para seguir impulsando el pensamiento computacional. Entonces, para mí ha sido un gusto poder acompañarles en este espacio. Todas las felicitaciones y aplausos son para ustedes que quisieron apostarle a este tema, y bueno, y también muchas gracias a nuestros mentores y mentoras que estuvieron día a día acompañando todos estos procesos que estamos viendo, dieron unos resultados muy importantes para el proyecto.